El próximo otoño se cumplen 40 años de la llegada del Guernica a España. Es el mismo número de años que duró la dictadura de Francisco Franco. Será interesante escuchar y leer qué opiniones hay a día de hoy, en 2021, al respecto. Es decir, sobre Picasso y más concretamente sobre el Guernica. Así podremos contrastar con las opiniones que tenemos del pasado más o menos cercano. Se trata, todo ello, de juicios escritos en fechas significativas en relación con Picasso y con su cuadro más conocido, el Guernica. Recordemos algunas de esas fechas y el motivo de su recuerdo. Así, en 1937 tuvo lugar el bombardeo de Guernica. Picasso pinta el Guernica. Ramón Gaya escribe un artículo sobre Picasso. En 1971 Picasso cumple 90 años, el 25 de octubre. Tiene lugar una exposición de grabados en la Galería Teo de Madrid. 24 de ellos fueron destruidos por un grupo de asaltantes. En 1973 muere Pablo Picasso. José María Moreno Galván escribe una necrológica. Esa columna es contestada por José Rodríguez Ozores en la misma revista Triunfo, que no está de acuerdo con las afirmaciones que José María Moreno Galván hace sobre Picasso, su obra y en concreto el Guernica. En 1981 traen el Guernica a Madrid. Varios escritores muestran sus opiniones en diversos artículos en toda la prensa nacional. Entre ellos encontramos artículos de José Bergamín, de Julián Marías, Santiago Amón, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Vicén, entre otros. Ramón Gaya fue un pintor que escribía. Cuenta que conoció a Picasso en 1927. Después, en la época de la República, participó en las misiones pedagógicas. En 1937 escribe un artículo titulado España, toreadores, Picasso. Considera a Picasso un artista del pueblo, que está con el pueblo. Eso no implica que el pueblo entienda su pintura y su obra. Ramón Gaya, que había recorrido, según él, palmo a palmo España con las misiones pedagógicas, sabe muy bien cuál es la causa de la ignorancia del pueblo, por qué el pueblo no entiende las obras de arte. Por eso él muestra y defiende la necesidad de acercar la cultura y el arte al pueblo. Al Guernica le dedica en el artículo un par de páginas que quedan muy bien resumidas en el siguiente párrafo. Lo que tuvo el cubismo de fría arquitectura, de calculada combinación de inmovilidad, ha sido aquí destruido casi totalmente. Lo que era una quieta belleza lo ha sacrificado Picasso a una fuerte expresividad. André Vermigère publicó en 1969 un libro sobre Picasso, del que la revista Triunfo incluyó un resumen del capítulo titulado Así pintó Picasso el Guernica. El autor explica que Picasso hizo el 1 de mayo los primeros esbozos para el Guernica, que el día 11 los pasó al lienzo y que a primeros de junio había terminado el cuadro. En cuestión de un mes Picasso había pintado, dice Vermigère, una tela de 3,52 por 7,82 metros. Del artículo de André Vermigère cabe recordar la fuerza expresiva de algunos detalles del cuadro, como las bocas de los personajes, la mano del guerrero muerto,
el pie de la mujer en primer plano o la cabeza del caballo herido. Respecto a la aceptación del Guernica por parte del público, Fermigère anota: Guernica es ya una obra tan familiar que no desconcierta a nadie. José María Moreno Galván escribió en 1971 un artículo de homenaje a Picasso con motivo del 90 cumpleaños. En él resaltaba la grandeza de Picasso y su importancia en la historia de la pintura. 2 años después, en 1973, cuando Picasso muere, Moreno Galván escribe otro artículo sobre Picasso a modo de necrológica. Junto a las alabanzas del crítico, Triunfo incluía una nota de Joan Miró expresando su pesar por la pérdida de Picasso y una página donde resumía la cronología artística de Pablo Picasso. En el número siguiente de Triunfo, del 12 de mayo de 1973, en el apartado de cartas al director, Triunfo publica un escrito de Juan Rodríguez Ozores, motivado por las alabanzas que Moreno Galván había vertido sobre Picasso, y con las que Rodríguez Ozores no está en absoluto de acuerdo. Para Rodríguez Ozores, Picasso no es el más grande artista de la historia, aunque sí considera que los cuadros de las épocas azul y rosa son bellísimos. Según él, Picasso era un soberbio dibujante, pero muy limitado como pintor. De ahí que recurriera al cubismo, porque no era capaz de transmitir emotividad a sus concepciones plásticas. También tiene opinión sobre el Guernica. Viene a decir que la más triste y dolorosa obra de Picasso es quizá la más famosa de todas, Guernica, donde la extrema limitación de sus facultades artísticas convierte en la tragedia de un pueblo martirizado en una caricatura teratológica, monstruosa, del dolor y de la sangre. Las críticas de Rodríguez Ozores a Picasso y el Guernica contrastan con las que leemos en publicaciones de 1981, cuando el Guernica ya está en España. Así, Julián Marías publica en la Gaceta Ilustrada su artículo Guernica, pasión, mito y arte. No se olvida de poner en primer lugar la referencia al lugar que es el motivo del cuadro y que le da nombre, Guernica, el pueblo que había sido destruido. Recuerda el tema del cuadro y la inspiración y lo sitúa entre esas obras de arte que nos hablan de los horrores de la guerra. Es un lamento por el dolor de los inocentes, dice. El nombre del cuadro da pie para una reflexión sobre su importancia y la contribución del mismo al conocimiento de Picasso por parte de los españoles. También reflexiona sobre cuál será la postura del público español ante el cuadro. Avanza en sus reflexiones y reitera su pensamiento sobre la importancia del cuadro como obra de arte que observamos los espectadores al margen de los motivos que la originaron, es decir, tan solo como obra de arte. En el último párrafo incluye una referencia a la memoria y considera el cuadro como un recuerdo de lucha, destrucción y muerte. Ahora, dice, luchan dentro de él, mientras dure, las líneas, las formas, esa luz irreal que las enlaza con otro dramatismo, el de la vida humana palpitante. Allí ha quedado sobre el lienzo ese estremecimiento creador que se llamó Pablo Ruiz Picasso.
Santiago Amón escribe en ABC un grabado llamado Guernica. Expresa su deseo de que el Guernica simbolice desde una perspectiva sociológica algo así como el dato de una edad definitivamente ida, el fin de una contienda en la que se vio inscrito y de la que fue grito incontestable, o aquel punto de conciliación nacional tantas veces invocado y no pocas desmentido. Expresa su idea de que ha habido un cambio en la manera en que el público español considera el Guernica y a Picasso bajo la dictadura. Dice: comienza a suscitar esperadas glorificaciones y atribuciones ideológicas en la misma medida en que ayer recabó suspicacias, desdenes e invectivas sin cuento ni tino. Respecto a si Picasso es el más grande de nuestro tiempo o de la historia del arte, asunto que preocupaba a Moreno Galván y a Rodríguez Ozores, Santiago Amón lo remite a apreciaciones singulares en torno al dogma de la perfección, al tiempo que aclara que el arte no es una actividad competitiva. Sin embargo, se inclina por considerar a Picasso el grafista más grande de la historia y el Guernica la obra más representativa del quehacer picasiano y el símbolo más característico del llamado orden contemporáneo, con su incesante contienda y su impar anhelo pacifista. Como hiciera Julián Marías, Santiago Amón anota cuál fue el origen del cuadro: el bombardeo de Guernica. En cuanto al simbolismo, Amón lo encaja en la consideración del Guernica como cuadro de batallas, pero apostillando una característica fundamental. El Guernica, dice, únicamente ofrece la visión de los agredidos. Manuel Vicent también dedica su columna de triunfo al Guernica. Para Manuel Vicent, el Guernica es técnicamente una obra extraordinaria, realizada con un equilibrio de tensiones casi inverosímiles, pero su valor estético está sobrepasado con creces por el peso simbólico y el reflejo mágico de su significación. Un cuadro, dice, es lo que está pintado en tela y además el cargamento de palabras que lleva encima. En cuanto a la importancia del momento de su llegada a España, ironiza: el cargamento mitológico que llega con el cuadro es alucinante. Que una obra elaborada contra las armas sirva hoy de cobertura a la entrada de España en la OTAN, que una imagen reprimida durante tantos años por la Guardia Civil en cualquier aduana se vea ahora asistida por un dispositivo policial deslumbrante en el momento de su llegada a Barajas, son otros dos hitos en la historia descomunal del Guernica. No olvida lo que significó en el momento de ser pintado el cuadro. El cuadro, dice, ha sido el símbolo del exilio y ha representado a las fuerzas pacifistas de todo el mundo. El ensayo de Maite Méndez acerca de los discursos poscolonialistas y feministas sobre el arte moderno incita a mirar el Guernica con mirada femenina, o a descubrir la mirada femenina con que lo vio y pintó Picasso. Ciertamente, las mujeres en el cuadro están vivas, pero arrastran todo el dolor y todo el sufrimiento. Es la misma mirada de Eurípides en las Troyanas, tanto en la pintura como en la tragedia sobre la guerra de Troya. La mujer, la madre, la reina, la sacerdotisa, quedan sometidas al capricho de los vencedores.
A pesar del dolor, seguiremos mirando el cuadro a la manera como lo decidió Fernando Lázaro Carreter. Creo que seguiré mirando el Guernica, escribió, todos los días, para prevenir en mí mismo cualquier tentación de olvido.